Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde The Prayer House Church acá en Toronto, Canadá. Y vamos a seguir con esta nueva serie, ahora viendo la historia de Jesús, pero ya no con esta vista, está como nosotros como una audiencia del siglo XXI. Mira, la razón por la cual decidí hacer esto es que creo que fue el año pasado que una iglesia bautista acá, que habla inglés, acá en la ciudad de Toronto, me invitaron a predicar por unos domingos, mientras que ellos estaban todavía buscando un pastor, básicamente. Habían un montón de líderes, como los ancianos, que se turnaban cada domingo. Y yo soy un amigo cercano de uno de ellos, entonces cuando él vio que yo tenía un poco de disponibilidad y yo estaba dispuesto a predicar, me dijo, ¿qué tal si también nos ayudes? Y dije, claro, sería un honor, un placer. Y justamente ellos estaban haciendo una serie sobre el Evangelio de San Juan. Y el día de hoy vamos a ir a Juan capítulo 1. Pero es un poco diferente porque cuando yo les traigo una palabra, casi siempre es algo que yo siento en mi corazón que les va a servir, les va a inspirar, les va a educar y edificar como cristianos, obviamente. Pero, ¿cómo se llama? Pero ellos estaban haciendo una serie, o sea, de cada domingo era un capítulo. Y en el caso que el capítulo era un poco largo, lo dividían en dos. Por ejemplo, para el Evangelio de San Juan, ellos dividieron el primer capítulo en parte 1 y parte 2. Entonces a mí me dijeron, a ti te toca. Ok, a ver, me dijeron Juan 1. Y pensé, va a ser que en el principio existe el verbo, luego existía con Dios y luego era Dios. Y dijeron, no, esa es la primera parte. A ti te toca la segunda parte. Y dije, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Y ellos dijeron, sí. Y también me invitaron por otras dos ocasiones, por ejemplo, para Juan capítulo 4 y el capítulo 8, y eso vamos a cubrir en otro domingo. Pero les quise traer el día de hoy algo que me llamó la atención cuando yo tuve que dar esa prédica en inglés sobre la segunda parte de Juan capítulo 1. Porque como les dije, yo no elegí esta parte. Ellos básicamente designaron, este domingo va a tocar este capítulo y esta persona, este líder, le va a predicar sobre esto. Entonces a mí me tocaba más o menos una tarea, si me entienden. O sea, yo tuve que ir a la casa y yo ya sabía, yo sé que la segunda parte de Juan 1 es sobre cuando Jesús llama a los primeros discípulos, pero nuevamente ahí en la casa lo tuve que abrir, en inglés solamente lo leí, y me di cuenta de algo que, mira, en todos mis años, incluso yo empecé a predicar más o menos a los 5 o 6 años, entonces tengo más o menos unos 20 años, algo que yo había leído muchas veces, pero nunca se me había prendido el foco. Mira, vamos a leer esta historia y también van a ver algo, van a notar algo muy interesante. O sea, en el versículo 35, el título que yo tengo en mi Biblia, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice, los primeros discípulos. O sea, Jesús llama a Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y después dice acá en el 43, al día siguiente Jesús se propuso a salir para Galilea, que es la parte norte de Israel. Y encontró a Felipe, añadiendo uno más al grupo, y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, que es la ciudad de Andrés y de Pedro, que también vivían en esa parte de Israel. Felipe encontró a Natanael, un amigo de él, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay ningún engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Otra traducción, yo te vi. Rabí, 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. 50, Jesús le contestó, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que vas a ver. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora, esto es una historia que yo había leído antes, incluso de niño. Pero una pregunta que siempre tuve en mi mente era, mira, nosotros estamos acostumbrados, ya hemos visto toda la historia de Jesús, ya sabemos los milagros y las señales y prodigios que él hizo. Resucitaba muertos, sanaba a los enfermos, caminaba sobre el agua. Pero aquí recién
está empezando su ministerio Jesús. Hasta este punto ni siquiera ha hecho ningún milagro. Recién en el capítulo 2, que justamente sigue esto, recién Jesús hace su primer milagro en la boda de Caná. Entonces me llama la atención de que solo por Jesús diciéndole, oh, yo te vi, que Natanael responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. O sea, la pregunta que yo tuve en mi mente, ¿cómo llegaste a esa conclusión solo con Jesús diciendo una simple frase? Ni siquiera le has visto hacer ningún milagro, ninguna señal. Lo más cercano a un milagro es que te dijo, antes de que Felipe te llamó, yo te estaba viendo. O sea, la pregunta que yo tuve, ¿por qué solo con eso, Natanael, que estudiaba la Biblia, porque Jesús le dice, esto es un israelita verdadero, no hay ningún engaño en él. Él es alguien que está persiguiendo a Dios con todo su corazón. ¿Qué sabía Natanael en ese contexto que nosotros quizás no sabemos en ese momento? Bueno, en inglés se llama un time machine. Vamos a regresar en el tiempo a la historia. Vamos a Génesis capítulo 16. Esto es algo que cuando yo estaba estudiando este pasaje se me prendió el foco. Y obviamente también yo creo muy sinceramente cuando tú realmente no solamente lees, sino estudias las Escrituras, el Espíritu Santo te revela cosas. Ahora, para darles un poco de contexto, en este capítulo, esto es una parte de la historia de Abraham. Seguro que muchos de ustedes han escuchado de él. Dios ya le había prometido a Abraham de que él tendría descendencias como las estrellas en el cielo. Pero él y su esposa Sarai no podían tener hijos e incluso estaban ya ancianos. Entonces, igual Abraham tuvo fe de que Dios iba a cumplir su promesa, pero no tuvo fe de que Dios lo cumplirá en su tiempo. Entonces él quiso en un sentido querer ayudar a Dios. Y Sarai también dijo, bueno, tú puedes tomar a mi sierva egipcia, se llama Agar, como otra esposa, y tú puedes tener hijos a través de ella, y así se cumple la promesa de Dios. Y dijo, bueno, ¿qué hay de malo con eso? Entonces, se acuesta con Agar y ella sale embarazada. Pero por el hecho que ella sí salió embarazada y Sarai ya era demasiado ancianita, ya no podía salir embarazada, Agar cambia su comportamiento con su dueña, básicamente, porque era con su ama. Y se pone como y Sarai se pone como celosa, envidiosa de ella. Y llega a un punto que hasta la bota del campamento. Lo bota al desierto. La bota. Sí, la bota, gracias. Ahora, esto es interesante. Génesis capítulo 16, desde el versículo 7, dice, el ángel del Señor, acuérdense en el hebreo, esto no es un ángel cualquiera. La encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino a Shur, que es un desierto que da ahí en el sur de Israel. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y él le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. 9. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera a tu descendencia, de que no se podrá contar por su multitud. Y desde el versículo 11, y hasta un cierto punto acá, hasta el 12, hay una profecía específicamente sobre el hijo que ella tendría, se llama Ismael. Él sería el padre de todo lo que son ahora los árabes. Pero también la promesa de Dios sobre Abraham era de que él bendeciría a todos sus descendientes, no importaba si era a través de Sarai o a través de alguien más. Entonces los árabes también tienen una bendición de Dios por causa de Abraham. El 13 dice, Agar llamó el nombre del Señor que él le había hablado. O sea, no era un ángel cualquiera. Van a notar este patrón una y otra vez. Creo que tengo una prédica unos años atrás sobre cuando Dios llamó a Moisés. Todos conocen esa historia, que ve el fuego, que Dios le habla. Y lo ves en casi todas las películas. Dios le habla a Moisés, le preguntas a cualquiera. Pero muy interesante, cuando tú lees esa historia, eso por si acaso, si lo quieren leer, eso es en Éxodo capítulo 3. No tienen que ir ahorita, solo para tener una referencia. No dice así nomás de que Dios le habló a Moisés, dice el ángel del Señor le habló a Moisés. Y después él mismo se revela, yo soy el Dios de tus ancestros, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces sabemos de que este ángel del Señor, Malach Adonai en el hebreo, no es un ángel cualquiera. Es una extensión básicamente de Dios visible
en la tierra. Ahora con el contexto del Nuevo Testamento sabemos de que esto es Jesús pre-encarnación. Ella dice, ella llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres el Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de haber visto a Dios. O sea, ella reconoció de que esto no era un ángel cualquiera. Sabía de que este era Dios que se había hecho visible y la salvó. Por eso le llamó a ese lugar aquel Pozo Beer-lahai Roi. El Roi, dice otra traducción en el hebreo, el cual queda entre Cedes y Baret. Agar le dio un hijo a Abraham. Abraham le puso el nombre Ismael al hijo de Agar, que le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. El Roi en el hebreo, que busqué, significa el Dios que ve. Ahora, no sé si se les prendió el foco, o sea, uno de los nombres, uno de los títulos de Dios, porque tiene un montón. Por ejemplo, en el próximo, mira, en el Génesis 17, dice acá, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. En el hebreo dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces, Dios tiene un montón de nombres y títulos cuando tú lees el Antiguo Testamento. Y uno de esos nombres es el Roi. Significa el Dios que ve. Entonces ahora vamos a volver al Nuevo Testamento. Ahora Nataniel, que mira, al inicio ni siquiera le cree a Felipe, le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es? Se llama Yeshua HaNazaret en el idioma original, en el arameo. Jesús de Nazaret. Nazaret. Los que no saben el contexto cultural histórico, Nazaret era como, en inglés tenemos este término, se llama el ghetto. O sea, es como un lugar feo, chiquito, a que nadie le importa. ¿Qué sería el equivalente a eso? En un lugar que nada bueno puede salir de ahí. Sí, eso es exactamente lo que dice. ¿Acaso algo? Era un dicho en esa cultura. ¿Acaso algo bueno puede venir de Nazaret? Y en lugar de ofenderse, Felipe le dice, mira, si no me crees, ven, ve. Y Jesús también hubiera escuchado esa ofensa, pero no lo tomó. Dijo, ¿sabes que yo veo algo especial en este Natanael? Él está buscando a Dios. E incluso, no sé cuántos han visto esa serie que recién están haciendo la tercera temporada, se llama The Chosen, el elegido, sería traducido al español. En la segunda temporada, en el episodio de Dios, yo sé que hay muchos de mis amigos que han visto esta serie, muestra esta parte, muestra cuando Jesús llama a Natanael. Y muestra de que él estaba abajo de un árbol. Dice acá, en esta traducción dice, debajo de una higuera, él está llorando, está orando a Dios. ¿Acaso tú me ves? Está clamando a Dios, porque él quería seguir a Dios. Entonces cuando Felipe le encuentra y todo ese lío, ¿acaso algo puede venir de Nazaret? Dice, ven tú mismo. Y lo introduce, lo presenta a Jesús. Y Jesús dice, el actor haciendo el papel de Jesús dice lo mismo de acá. Mira, acá un verdadero israelita, no hay ningún engaño en él. Y se queda asombrado. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo sabes cualquier cosa sobre mí? Y le mira a los ojos y le dice, antes de que Felipe te llamó para que me conocieras, yo te estuve viendo. Y se muestra como un flashback en esa serie. O sea, ve que él estaba clamando a Dios debajo de ese árbol. Y Jesús le está mirando y dice, cuando tú estabas debajo de ese árbol, literalmente clamando a Dios, yo te estuve viendo. Tú estabas clamando a mí. Entonces él sabía que si alguien dice, yo te pude ver desde larga distancia, el único que podría hacer eso es el Roi, el Dios que ve. Entonces por eso llega a la conclusión y le clama, Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Mesías. Y puede imaginar que en el versículo 50 Jesús más o menos se ríe un poco. En la serie también se ríe un poco y dice, oye, ni siquiera he hecho ningún milagro ni nada, pero ya estás diciendo eso, ¿tú crees solamente por el hecho que te dije que te vi debajo de un árbol? Bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sigas de ahora y adelante y tú vas a ver cosas extraordinarias, cosas que tú jamás te habías imaginado. Y añade, porque sabe de que Natanael ha estado leyendo las Escrituras, él sabe quién es el Hijo del Hombre, que eso viene del libro de Daniel. Dice, en verdad les digo que verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, otra vez
van a ver este patrón una y otra vez. La gente reacciona a lo que dice y hace Jesús porque ellos reconocen que esto es el mismo Adonai, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Incluso con diferentes títulos, como el Señor, Adonai, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y el Roi, que significa el Dios que ve. O sea, cuando Agar estaba en su peor momento, en angustia, estaba embarazada y fue botada de su hogar, estaba viviendo en el desierto, ni siquiera donde hay agua, y Dios mismo, el Malach Adonai, viene hacia ella y dice, vuelve a casa. A pesar de lo mal que te ha tratado Sarai, yo soy fiel a mis promesas, lo que yo hice con Abraham. Y este hijo que tú vas a tener, quizás no es el hijo de la promesa, no es el hijo a través de lo cual vino el Mesías. Después van a ver de que eventualmente Dios hace un milagro en Abraham y Sarai. Cambian sus nombres a Abraham y a Sara, y ella tiene a Isaac. Ahora sí. Y a través de Isaac viene el Mesías. Pero a pesar de eso, igual Dios sigue fiel a su promesa. Y Ismael también es bendecido por Dios y sus descendencias. Hasta el día de hoy hay un montón de conflicto, por ejemplo, entre los judíos y los árabes. Lo ven casi todos los días en las noticias. No debemos olvidarnos de que, claro, nosotros deberíamos bendecir a los judíos, porque Dios le prometió a Abraham, el que te bendiga, yo también te voy a bendecir, el que te maldiga, yo también voy a maldecir. Pero no hay, en ese proceso de bendecir al pueblo judío, no hay que maldecir a los árabes, solo porque hay un conflicto. Hay un montón de árabes cristianos, incluso uno de mis mejores amigos es egipcio, y él sabe muy bien lo que les estoy enseñando. Hay que también bendecir a ellos, porque ellos también son hermanos, literalmente hermanos de los judíos, descendientes de Abraham, y Dios dijo, yo les voy a bendecir. Mira, no hay que olvidarse de que incluso los héroes de la fe del Antiguo Testamento, incluyendo hombres como Abraham, que el libro de Hebreos dice que era amigo de Dios, ellos también cometían errores. Pero a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel. Él sigue viendo. Él siempre los cuida. Por eso dice que, por ejemplo, el ángel del Señor acampara alrededor de los que le temen y los defiende. Que el que la habita bajo el abrigo del Altísimo proclaman, tú eres mi Señor y tú eres mi protección. No hay que olvidar de eso. Solo tomó esa simple palabra de Jesús, diciendo, cuando tú estabas angustiado, yo te estuve viendo, yo te estuve mirando. Yo puse mi fijo en ti porque yo tengo un propósito en tu vida. Yo conozco el deseo que está en tu corazón de conocer a Dios. Bueno, aquí estoy y te prometo de que si tú me sigues, vas a ver cosas extraordinarias. El anhelo de tu corazón, no solamente de conocer a Dios, pero ver el Mesías, quien es el mismo Dios viniendo para salvar a su pueblo de esa maldición del pecado y la muerte. Tú vas a participar en eso. Y para los que no saben, al final de su ministerio, Natalia también eventualmente, como muchos de los otros discípulos de Jesús, él también sufrió como mártir por Cristo. Y hay un poco de debate de cómo exactamente murió, pero el punto es de que él permaneció firme hasta el fin. Porque se dio cuenta que este carpintero de Nazaret, de lo cual se supone que nada bueno debería salir de ese pueblito, Dios ha venido como hombre, se ha humillado, se ha puesto a propósito en el peor de los lugares para alcanzar a la gente que están con más necesidad de Él. Entonces, si Dios puede alcanzar a ellos, ¿acaso puede alcanzar a ti? Por eso nunca queremos terminar ninguna prédica, ninguna enseñanza sin esa oportunidad para ser como Natalia, de experimentar al Dios que ve, que ha estado mirando a ti, que dice, como dice Jeremías, que te creó, que te estaba viendo desde el vientre de tu madre. Como el Salmo 139 dice que fuiste creada de una manera tan extraordinaria. Y David dijo, mi corazón regocije en mi Dios por esa razón. Ven ante Dios en este momento. Incluso como a Natalia, quizás dijiste cosas fuera de lugar en contra de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para mí? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Acaso algo bueno viene de esto? Pero Dios no toma eso a la ofensa. Él decide igual llamarte. Cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, un propósito en tu vida, Él ya ha factorizado todas tus debilidades.
todos tus pecados, todas las tentaciones, todas las cosas que tú harías mal en esta vida. Entonces ven ante Dios simplemente con confianza. Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Ahí donde están, en tus primeras palabras, ese anhelo que estaba en Nathanael, cada uno de nosotros también lo tenemos. Señor Dios, perdóname por esto, por lo otro, por mi altivez, por mi orgullo, así como decía Isaías, por este labio impuro, porque yo también habito en medio de un pueblo de labios impuros. Así nomás de donde están, ven ante Dios con confianza y decir, perdóname, Señor. Guíame para que yo no siga cometiendo sus mismos errores. Así como Natalia, yo estoy reconociendo a ti como Dios que me ve, que está ahí para protegerme, para levantarme cuando estoy angustiado. Yo confieso de que ese Jesucristo realmente es el Señor. Él es Adonai, el Dios que me ve. De que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo, yo quiero que tú habites en mí y dame un nuevo corazón. Límpiame para también hazme como Felipe, Señor, que cuando yo encuentre al anhelo de mi corazón, yo encuentro al Mesías, a Dios hecho carne, yo también lo único que puedo hacer es ir a mis amigos y mirar, ven y ve lo que yo he encontrado. Mira cómo Dios ha venido acá y Él quiere conocer también a ti. Y cuando te digan, ay, ¿para qué? En vez de ofenderme, Señor, yo quiero decir, ven y ve. Yo quiero que tú también experimentas la bondad y la misericordia de mi Dios. Les bendigo a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.